Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día lunes, 14 de diciembre del 2015, y dar algunos comentarios sobre lo que yo llamo un procurador fiscal de la Federación con el disfraz de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y evidentemente hablaré del licenciado Javier Lainez Potisek. Bien. El licenciado Javier Lainez Potisek ocupó el cargo de Procurador Fiscal de la Federación del año 2008 hasta abril del año 2015. Esto es, fue Procurador Fiscal de la Federación durante parte importante del sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y también fue Procurador Fiscal de la Federación durante prácticamente la primera mitad, gran parte de la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención es cómo es posible que el presidente Enrique Peña Nieto, de filiación partidista priista, ¿verdad?, cuando llega a ocupar la presidencia de la República, cómo es posible que ratifica con el cargo de Procurador de la Federación a Javier Lainez Potisek, que ocupó ese mismo cargo dentro de la... El actual presidente priista, el anterior presidente panista, se supone que con proyectos de nación diferentes, y sin embargo ambos coinciden en nombrar como Procurador Fiscal de la Federación a Javier Lainez Potisek. Por la trayectoria de Javier Lainez Potisek, dudo mucho que exista amistad entre Javier Lainez Potisek y Felipe Calderón Hinojosa. Por la misma razón, por la trayectoria de Javier Lainez Potisek, dudo mucho que exista amistad íntima con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿por qué ambos presidentes que supuestamente tienen proyectos de nación diferentes coinciden en nombrar a la misma persona como procurador fiscal de la Federación? Además, qué grave ofensa provocó el presidente de la República entre todos los priistas, porque fíjate nada más, cuando llega a la presidencia de la República y toca designar al Procurador Fiscal de la Federación, que es el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un cargo verdaderamente importante. Yo me imagino al presidente Enrique Peña Nieto haciendo un recorrido por todos los abogados priistas, algunos de ellos que han ocupado cargos dentro de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Analiza a todos los abogados priistas, ¿verdad? Y dice, no, pues ninguno da el ancho. O sea, como que mi equipo de campaña y mi partido no tiene gente capacitada para ocupar la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por eso, aunque supuestamente el actual procurador viene de un equipo contrario, digo supuestamente porque tal parece que por debajo del agua todos son hermanos, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues no, ninguno le llega a los talones a Javier Lainez Potisek, así es que, pues yo creo que me voy a quedar con el procurador de Felipe Calderón Hinojosa, pues con esta forma de pensar, pues lo mismo hubiera dado seguido que siguiera siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, porque realmente en cuanto a la materia hacendaria, el presidente Peña Nieto tuvo que sujetarse a lo que había decidido Felipe Calderón Hinojosa y tuvo que mantener en el cargo a Javier Lainez Potisek. Solamente Dios sabe qué poderes hay por encima del presidente de la República que lo forzan a que en cargos verdaderamente importantes, en donde está en juego el futuro del país, el presidente no designa voluntariamente a quien él libremente elige, sino que hay
grupos de poder verdaderamente fuertes que le indican a Enrique Peña Nieto, tú sigues con Javier Lainez Potisek por el momento. Ya después veremos qué. Y entonces, bueno, pues todos los abogados priistas, algunos de ellos seguramente fiscalistas, tuvieron que quedar rezagados, relevados, al margen, porque ninguno de ellos podía competir con las cualidades, con las habilidades de Javier Lainez Potisek, que fue designado por un presidente panista, y posteriormente, en forma inexplicable, yo no lo entiendo, ratificado por Enrique Peña Nieto. Bien, para que nos demos una idea de la importancia del cargo de Procurador Fiscal de la Federación, quiero comentarles que en el currículum de Javier Lainez Potisek, no sé si ustedes conozcan algún Potisek, pero en lo personal es el único Potisek que yo conozco. Si ponemos atención, vamos a darnos cuenta cómo en los altos cargos de gobierno aparecen con mucha regularidad apellidos que no son comunes entre los mexicanos comunes y corrientes, ¿verdad? No sé si, pues precisamente porque son apellidos raros, Dios les otorga una sabiduría por encima de lo normal, pero sí llama la atención que dentro del gobierno, en niveles muy elevados, ¿verdad? Normalmente los que ocupan esos cargos son gente con apellidos que no tienen raíces en el pueblo mexicano. Otro que se me viene a la memoria, Carstens, ¿verdad? Yo no sé si conoces algún Carstens, si tu vecino, el papá de alguno de tus amigos, de los amigos de tus hijos es Carstens, pero bueno, tenemos otro ejemplo. Yéndome un poquito más atrás, Gurría, yo no sé si conoces algún Gurría, aparte del que fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Otro que pudiéramos ver, así sería que fue secretario de Hacienda, que fue el maestro del actual secretario Pedro Aspe Armella. Yo no conozco otro Armella, Aspe, bueno, el jugador y uno que otro, pero vean ustedes cómo son apellidos que no son entresacados del pueblo mexicano, sino que pues son, supongo yo, aunque me digan que soy chauvinista, ¿verdad? Pero yo veo que son apellidos que no tienen arraigo entre los mexicanos, probablemente por eso en sus decisiones no toman en cuenta tanto al pueblo mexicano. Bueno, también puede ser una casualidad, ¿verdad? Pero bueno, yo dejo esas ideas al vuelo para que las analicemos, ¿verdad? Porque muchas veces pasan desapercibidos. Bien, el Procurador Fiscal de la Federación es el abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el abogado que defiende los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre sus funciones están las de denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de la Federación por delitos fiscales, delitos financieros, y entonces vemos cómo el Procurador Fiscal de la Federación es el encargado exactamente de presentar denuncias y querellas por la probable comisión de delitos fiscales, obviamente denuncias y querellas formuladas en contra de contribuyentes, en contra de particulares. También es una facultad del Procurador Fiscal de la Federación representar a la Federación en los juicios constitucionales contra leyes y actos en materia tributaria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el Procurador Fiscal de la Federación el encargado de defender la constitucionalidad de todas las leyes. Por ejemplo, a Potisek le tocó defender la constitucionalidad de la ley del impuesto empresarial a tasa única, le tocó defender la constitucionalidad de la ley a los depósitos en efectivo, ¿verdad? Por cierto, si alguno de ustedes lee las sentencias del Poder Judicial de la Federación en donde se declara la constitucionalidad del IETU, del impuesto empresarial a tasa única, se sorprenderán de los señalamientos tan sin sustento, tan sin pudor, que se expusieron con tal de demostrar que el impuesto era constitucional.
y esos argumentos que sostuvo el Poder Judicial de la Federación para sostener que el impuesto empresarial a tasa única era constitucional, seguramente fueron elaborados en la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo en ese entonces de Javier Lainez Potisek. Y recientemente tuvo a su cargo la elaboración y negociación de la iniciativa de ley en materia de prevención contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. O sea que Javier Lainez Potisek fue quien elaboró lo que nosotros conocemos como ley antilavado, que señala que ciertos sujetos realizan actividades vulnerables y que por realizar actividades vulnerables deben presentar avisos en donde pues reporten a los clientes que les pagan cantidades de dinero importantes con límites que se señalan claramente en la ley. La ley antilavado establece también que los que realizan actividades vulnerables deben identificar perfectamente a sus clientes. Bueno, pues esa ley antilavado que todavía no se aplica y que todavía no llegan asuntos de esa ley en cantidades importantes al Poder Judicial, que no hay controversias, esa ley fue redactada exactamente cuando Javier Lainez Potisek era procurador fiscal de la Federación. Bien, ahora en abril de este año, el presidente de la República propuso a Javier Lainez Potisek como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene muchos magistrados de salas regionales y el presidente de la República, al ver el currículum, el desempeño de todos los magistrados de salas regionales, pues dice, no, pues la verdad ninguno da el ancho para ser magistrado de sala superior, hay una vacante que cubrir, a criterio del presidente de la República, los magistrados de sala regional no tienen los conocimientos, la honestidad, la imparcialidad para ser magistrados de sala superior, por lo tanto los descarta, fíjate nada más, el presidente no le da ninguna validez o ningún voto de calidad a los magistrados de sala regional, por eso los elimina a priori para ocupar el cargo de magistrado de sala superior y pone sus ojos exactamente en Javier Lainez Potisek. A partir del próximo año 2016, las autoridades fiscales empezarán a aplicar en forma masiva las reformas fiscales que se aprobaron y que entraron en vigor en el año de 2014. Van a ser molestias totalmente novedosas, impactantes, implacables, contundentes, y pues los particulares van a tratar de defenderse, muchos de ellos en primera instancia, promoviendo el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, pues, en los próximos años el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendrá que resolver juicios en los que se cuestionan las reformas que entraron en vigor en 2014 y que van a empezar a aplicarse masivamente a partir del 2016. Quiero precisar que si bien es cierto que en principio los medios de defensa, los juicios, se tramitan ante las salas regionales, también es importante precisar que los juicios importantes en los que tiene que hablarse por primera vez de la interpretación o aplicación de una ley, del sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, o sea, asuntos verdaderamente trascendentes que además van a ser cuestiones que recurrentemente se van a estar controvirtiendo y cuestionando, esos juicios no pueden ser resueltos por simples magistrados de sala regional, no pueden estos magistrados de sala regional, que dentro del tribunal son de segunda categoría, ¿verdad? No pueden ellos pronunciarse sobre cuestiones verdaderamente relevantes y trascendentales. Por eso en la ley federal, en la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
se contempla a favor de la sala superior la facultad de atracción. Cuando los mismos magistrados de sala regional se percatan que un asunto es de importancia y trascendencia, que no es un asunto cualquiera, sino que es un asunto en el que se van a ventilar cuestiones verdaderamente importantes y además es el primer asunto que versa sobre este asunto, sobre este tema, ¿verdad? Los magistrados de sala superior tienen que informarle esto a la sala regional para que, a la sala superior, perdón, para que la sala superior, después de examinar la litis, diga, no, pues si ese asunto lo atraigo porque lo voy a resolver yo, sala superior, o alguna de las secciones de la sala superior, ¿verdad? Incluso la misma autoridad hacendaria, si se da cuenta de que en cierta sala regional se está ventilando algún asunto verdaderamente importante, bueno, pues también hará las gestiones para que ese asunto lo atraiga a la sala superior y sea la sala superior la que resuelva ese asunto de tanta relevancia en materia fiscal. Bien, esto nos da una idea de que los magistrados de sala regional pues son considerados dentro del tribunal como de segunda categoría, no están pero ni remotamente al nivel de los magistrados de sala superior. Los magistrados de sala superior deben resolver asuntos pues intrascendentes, de machote, incluso la sala superior en los asuntos que resuelve de manera relevante, que atrae, va dictando los criterios que las salas regionales deben respetar en las sentencias que dictan las salas regionales, ¿verdad? Los magistrados de sala regional no tienen una libertad de criterio jurídico para resolver los asuntos a su leal saber y entender. Tienen siempre que ajustarse a la política, a los criterios que les dicta la sala superior, ¿verdad? Porque si no lo hacen así, bueno, legalmente se contemplan consecuencias graves para los magistrados de sala regional que desacaten lo que dice la sala superior. Yo equiparo el trabajo de los magistrados de sala regional al de simples maquiladores que tienen que estar sacando sus sentencias a como lo va indicando la sala superior. Si de pronto hay un asunto importante, novedoso, respecto del cual la sala superior no ha dictado el criterio que hay que aplicar, ese asunto lo va a traer la sala superior para que dicte el criterio imperante y entonces la sala superior, las salas regionales, en los juicios posteriores, tendrán que ajustar sus sentencias a la directriz que ya dictó la sala superior. Qué triste papel el de los magistrados de sala regional. Realmente en lo personal no se me hace atractivo para nada el llegar a ser magistrado de sala regional. Yo creo que me moriría de tristeza en una actividad tan mediocre, tan gris, ¿verdad? Yo creo que también por eso los sueldos de los magistrados de salas regionales, bueno, pues sí es importante, porque de alguna manera hay que compensar la pobreza del trabajo de magistrado de sala regional, la pobreza intelectual del trabajo de magistrado de sala regional, pues con un honorario que haga atractivo el cargo, con un ingreso que haga atractivo el caso. Pero entonces, pues, vemos cómo para el presidente Enrique Peña Nieto, estos magistrados de sala regional no tienen las habilidades, las capacidades, el intelecto para ser magistrados de sala superior, y entonces en lugar de escoger o de proponer como magistrado de sala superior para cubrir la vacante de magistrado de sala superior, en lugar de seleccionar a alguno de los magistrados de salas regionales, aunque ellos se creen que saben mucho, el presidente dijo, no, ninguno está capacitado, ¿verdad? Fija sus ojos en Javier Lainez Potisek y entonces, bueno, pues lo propone y el Senado de la República lo aprueba. Y lo propone como magistrado de sala superior por un periodo de 15 años. O sea que si Dios le presta vida a Javier Lainez Potisek, cuando fue propuesto, bueno, pues podríamos llegar 2015 al 2030 y él todavía seguiría siendo magistrado de sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si en ese entonces todavía existe el tribunal. Yo tengo mis dudas de que todavía exista, porque en ese entonces, primero yo dudo que haya contribuyentes,
y si no hay contribuyentes, pues ¿quién se va a andar peleando en el tribunal? Bueno, pero en el supuesto caso de que existiera todavía el tribunal fiscal, Javier Lainez Potisek, si Dios no dispusiera otra cosa, pues seguiría siendo magistrado de sala superior incluso en el 2030. Bien, ya Javier Lainez Potisek entra al tribunal por la puerta grande, a la sala superior del Tribunal Fiscal de la Federación. Es el novato, es el nuevo, es el Benjamín, es el más reciente, es el que menos conoce del cargo de magistrado superior, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy seguro que si no hubiera sido electo, designado ministro de la Suprema Corte y Javier Lainez Potisek hubiera sido continuado siendo magistrado de sala superior, no tengo ninguna duda de que el 2 de enero del 2015, no sé si el 2 de enero, no tengo a la mano el calendario, pero si el 2 de enero es día hábil, el 2 de enero de 2016, no tengo la menor duda de que los 11 magistrados que integran la sala superior, 10 de ellos ya con años de ejercer el cargo de magistrado de sala superior, todos esos antiguos magistrados no hubieran tenido empacho en votar para que por el año 2016 fuera presidente del Tribunal de la Sala Superior, bueno, fuera presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Javier Lainez Potisek. Esto es algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que en la Sala Superior habemos 11 magistrados, todos con mucha trayectoria? Llega el nuevo, el que sabe menos, y los 10 viejos, los 10 antiguos, pensamos, no, pues, híjole, yo veo a mis 9 compañeros y realmente no, ninguno tiene la capacidad para ser magistrado, para ser el presidente del tribunal. En cambio, el que acaba de entrar, el que el año pasado nos mandó el presidente de la República, este se ve que tiene mucha capacidad, no, pues yo voy a votar por el nuevo, por el que sabe menos, para que sea él el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y entonces veríamos cómo el 2 de enero del 2016 los viejos magistrados de la Sala Superior todos votan por el nuevo, y yo no tengo ninguna duda de que el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 2006 sería Javier Lainez Potisek. Y entonces, fíjate nada más, Hacienda ya no tiene que andar cabildeando en el Tribunal Fiscal las sentencias, como el sentido de las sentencias, no, porque el que era el procurador fiscal de la Federación, ahora es el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como presidente y con el poder que todos saben que trae porque fue electo por Enrique Peña Nieto, ¿quién se pone a discutir con Javier Lainez Potisek las indicaciones que él diera de que, pues yo creo que en este caso el argumento del contribuyente es infundado por esto y por esto? Todos rindiéndole pleitesía dirían, sí, sí es cierto, señor presidente, qué bueno que nos está usted iluminando. Y entonces, si de por sí las sentencias todas en los últimos años del Tribunal Federal, que está invadido por exfuncionarios hacendarios, ¿verdad? Ya todas las sentencias son a favor de Hacienda y del SAT. Ahora imaginemos cuando el presidente del Tribunal Fiscal Federal de Justicia Administrativa fuera Javier Lainez Potisek, que de 2008 a 2015 fue el procurador fiscal de la Federación, el que metió a la cárcel a los contribuyentes por delitos fiscales, etcétera. Entonces, bueno, el futuro de las sentencias del tribunal no era nada halagüeño para los contribuyentes. Esto de que él iba a ser el presidente, no tengo la menor duda. Recordemos que allá hace muchos años, por 1993, llega al Tribunal Fiscal de la Federación un sujeto que creo que ni siquiera era fiscalista, nombrado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, Gonzalo Armienta Calderón. Llega a mediados del año y directamente a la Sala Superior, igual que Potisek. Y al año siguiente, el 2 de enero, los magistrados lo nombran presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, y además es presidente 4 años consecutivos. Cuando ya no es presidente del Tribunal Federal, ya no fue presidente el 5.º año porque él renunció y se salió. Pero fíjense nada más el poder del Ejecutivo. Él dice quién va a ser el presidente
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y hablando de Gonzalo Armienta Calderón, me llamó mucho la atención que en algunas de las votaciones fue electo por aclamación. Yo no, en ese momento, cuando yo estudié ese tema, no sabía qué significaba el que un presidente fuera electo por aclamación, y me puse a estudiar, y resulta que por aclamación es por unanimidad, o sea que cuando lo nombraron en esta ocasión a Gonzalo Armienta Calderón, obviamente están sentados los 11 magistrados de la Sala Superior, entre ellos Gonzalo Armienta Calderón. Gonzalo Armienta Calderón ve a los otros 10 magistrados y dicen, no, pues la verdad, no, ninguno da la ancha, no, hombre, se ve que son medios, pues Dios no les dio mucha inteligencia, ¿no? Creo que aquí el único que puede sacar el barco adelante soy yo. Entonces, cuando le toca votar para presidente del Tribunal Federal de Justicia, vota por Gonzalo Armienta Calderón. Fíjense nada más esa situación tan fuera de lo normal. Incluso el presidente de la República, cuando emite su voto, que él es el candidato, normalmente dice que votó por algún héroe. Yo no he escuchado que un presidente diga voté por mí. Sin embargo, eso sí lo hizo Gonzalo Armienta Calderón. Lo mismo ha pasado con muchos funcionarios que llegan directamente de Hacienda a la Sala Superior y al año siguiente todos los magistrados antiguos y viejos votan por el nuevo que acaba de llegar de Hacienda, ¿verdad? El caso de Rubén Aguirre Pangbur y muchos otros que no es el tema ahorita, pero eso hubiera pasado. Bien, pero no, ya no va a ser el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque el presidente lo designa a Javier Lainez Potisek como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Senado de la República aprueba esa designación, y aprueba esa designación el Senado de la República con el voto de prácticamente todos los partidos políticos. Dicen aquí que lo avalaron los senadores en una sesión que confrontó al PRI, PAN y Partido Verde Ecologista con el PRD y el PT. O sea que lo eligieron los priistas, los panistas y los del Partido Verde Ecologista con 81 votos. Ahora la Procuraduría Fiscal de la Federación ya no tiene que andar cabildeando en el Poder Judicial, porque el Procurador Fiscal ahora va a estar disfrazado de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caballo de Troya, exactamente. Ya invadieron, bueno, de por sí el Poder Judicial no se distingue mucho por su imparcialidad, pero si antes, que no había como ministro a un procurador fiscal, de por sí se inclinaban siempre a favor de Hacienda, ahora imaginemos cuando un ministro sea exactamente el que fue procurador fiscal de la Federación de 2008 a 2015, el que metió a la cárcel a los contribuyentes, el que defendió la constitucionalidad de todas las leyes inconstitucionales que se han aprobado en los últimos años. Entonces, pues vemos cómo, bueno, las sentencias vendrán en los próximos años, cada día con mayor frecuencia, en contra de los particulares. No les va a importar a los de la Suprema Corte decir cosas absurdas, decir cosas vergonzosas con tal de justificar los actos de autoridad. Lean la sentencia que declaró que el yeto es constitucional para que se den cuenta de lo que es capaz la Suprema Corte de expresar con tal de confirmar todos los actos de la autoridad hacendaria. Entonces, pues, el futuro que nos espera no es nada promisorio. El 18 de junio del 2016 entra el proceso penal en toda la República. Los jueces de distrito tendrán que llevarlo a cabo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero los jueces de distrito, ¿de quién dependen? De la Suprema Corte. Y allí en la Suprema Corte está como ministro Javier Lainez Potisek. Y no dudo que el 2 de enero del 2016 los ministros designen como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al novedoso, al más inexperto, a Javier Lainez Potisek, ¿verdad? Y yo no me imagino que en una discusión de un asunto penal fiscal o de un asunto fiscal
después de que Javier Lainez Potisek, que viene con la aureola de procurador fiscal de la Federación, que viene con la aureola de experto en materia fiscal, ¿verdad? Después de que Javier Lainez Potisek diga su veredicto de que, pues, en lo personal yo considero que el acto de la autoridad hacendaria es legal, yo considero que la ley de tal gravamen es ajustado a la Constitución, yo no veo a ningún otro magistrado poniéndose a discutir con Javier Lainez Potisek. Pero entonces, pues, lo que diga Javier Lainez Potisek será una verdadera. Yo tengo mis dudas de que Javier Lainez Potisek realmente sea buen fiscalista. Y de que sea, una cosa es que sea procurador fiscal de la Federación, cualquiera puede serlo por designación presidencial, como puede ser ministro de la Suprema Corte por designación presidencial, y por todas las, por los senadores que, aunque muchas veces disque ladran por debajo del agua, aprueban todo lo que el presidente de la República les indica. Les digo, por encima parece que son enemigos, por abajo todos son hermanos. Bien, entonces, pues, yo dudo que alguien se le ponga al brinco. Decía yo que yo no creo que, bueno, yo no sé si realmente Javier Lainez Potisek será un excelente abogado fiscalista y conocerá realmente la materia fiscal. Yo no sé si Javier Lainez Potisek conoce el Código Fiscal de la Federación de pe a pa. Yo no sé, porque el hecho de que sea procurador lo único que significa es que fue amigo de Calderón, que fue amigo de Peña Nieto, o más bien que es amigo de los que les dan órdenes a los presidentes sobre quién debe ser el procurador fiscal de la Federación, ¿verdad? Y el hecho de que sea ministro, bueno, pues lo que significa es que lo nombró Enrique Peña Nieto y los senadores lo aprobaron por mayoría, pero eso no le da el conocimiento en materia fiscal. A lo mejor algún día yo diré, no, pues la verdad, mis respetos para Javier Lainez Potisek, el día que esté litigando del lado de los particulares, ¿verdad? Y que le gane asuntos a la autoridad, pero bueno, siendo autoridad, con una ley que nos da tantas facultades, con una ley que da tantas atribuciones a la autoridad, pues eso cualquiera puede, como dicen hasta mi abuelita, ¿verdad? Entonces, pues, señores, este video, la intención que pretende es la siguiente. Como contribuyente, ajusta tu actuación a derecho. Cumple con tus obligaciones fiscales. No des lugar a que te determinen créditos fiscales cuantiosos. No des lugar a que te impongan multas. No des lugar a que te inicien una averiguación previa o a que te procesen. Porque con Javier Lainez Potisek en la Suprema Corte, con el disfraz de ministro, es seguro que todas las sentencias van a venir en contra de los contribuyentes, ¿sí? No te expongas a que un funcionario tatuado con el sello de la Procuraduría Fiscal de la Federación y con un disfraz nada más de magistrado, sea el que dicte una sentencia en un caso en el que se esté cuestionando si violaste o no la ley fiscal y en donde se esté decidiendo si te privan o no de tu patrimonio o si te privan o no de tu propiedad. Si te quieres contribuyente, si te amas, si te respetas, cumple con la ley fiscal, no des lugar a que te finquen créditos cuantiosos o a que te tipifiquen la comisión de un probable delito fiscal, porque con este ministro de la Suprema Corte de Justicia hay muchas posibilidades, casi el 100%, de que tu asunto sea resuelto desfavorable en tu contra. Bien, bueno, quiero aclarar que no es mi intención ser eternamente Alejandro Ponce Rivera. Sé que algún día tendré que partir de este mundo. Estoy convencido de que tendré que partir de este mundo el día, la hora, el lugar y la forma en que nuestro Padre Eterno así lo decida. No tengo miedo a ninguno de mis semejantes. Alguien tiene que decir las cosas en este país y mientras Dios me preste vida, yo trataré de alertar a mis hermanos, a mis compatriotas, para que no nos expongamos actuando ilegalmente y dando pretexto para que el día de mañana estas autoridades que no sirven a intereses del pueblo, solo Dios sabe a qué intereses sirven, nos dejen en la calle sin propiedades y en algunos casos
todavía en la cárcel. ¿Bien? Quiero comentar por último que estamos hoy a 15 de diciembre. El viernes pasado, aquí afuera de mi oficina, tiraron una bolsa con restos, dicen que humanos, dicen que no. Lo cierto es que llegó la policía, cercó el lugar, puso camionetas, no dejaban entrar a nadie. Si alguien quería filmarlo, amenazaban incluso con meterlo a la cárcel. Hubo total hermetismo, se filtró por la prensa en algunos casos que se trataba de restos humanos. Bueno, espero que esto de los restos humanos, si es que fueron restos humanos, no sea un anuncio que vaya dirigido a mi persona. Y si así fuera, bueno, pues Dios dirá la última palabra. Sean muy felices en estas fiestas navideñas. Recuerden la esencia de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Felicidades.